esta mañana, con la ayuda de Dios, comenté que leyeseis el libro de Esther, capítulo 1, y comentaba antes que realmente, si me hubieran dicho antes de que iba a predicar sobre este concreto capítulo, hubiera dicho, no sé, humanamente no encuentro mucha cosa que puedo sacar, ¿no? Pero en razón de que me sentí llevado el domingo pasado a este libro también, precisamente a esa decisión de esta joven, una decisión que es un ejemplo a través de los siglos, pues me incitaba algo a volver a leer y a leer este libro, y especialmente todo el libro, ¿no? Y curiosamente desde el principio me encontré con una serie de enseñanzas que me impresionaron por su actualidad, Los eventos históricos aquí narrados en este libro se desarrollaron durante el reinado del rey medo-persa Asuero, o también llamado Jerjes, ¿no? En el año 486-465 a.C. No obstante, el libro no habla o no tiene la intención, debido a donde está, de hablar de historia, que hay otros libros a los cuales podemos acudir y nos enseñan de historia. Este libro tiene el interés de hablar del pueblo de Dios, sobre una porción concreta de la historia de ese pueblo, y en el que se describe un intento de los muchos del diablo de destruir al pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo, que estábamos desinjertados y ahora hemos sido injertados, por lo cual formamos parte de la atención del diablo, y no una atención muy favorable, que digamos. En este libro debemos de preguntarnos qué es lo que quiere Dios decir. Y creo que surgen preguntas, como por ejemplo, una de ellas es, y estas preguntas son fundamentales si las contestamos bien para nuestra fe. Esto es muy importante, saber enfocar los momentos que nos toca ahora vivir con una visión de ese Dios eterno que a través de la historia ha estado penetrando y dándonos claves de cómo actúa. Así que la pregunta básica sería, o las preguntas básicas serían, ¿quién tiene dominio sobre el pueblo de Dios? Primera pregunta. Y segunda sería, ¿quién controla la historia humana? ¿Quién controla la historia humana? Claro, si os pregunto, os digo, ¿quién controla el pueblo de Dios? Me diréis, Dios. Y si os pregunto, ¿quién controla la historia humana? Decimos, Dios. Sí, pero luego a la hora de la práctica, como que se nos evapora. Cuando empiezan a pasar cosas, eso ya no es tan fuerte. Eso no es tan fuerte. Ya no tenemos esa decisión tan inmediata y fuerte como es cuando en un momento de tranquilidad más o menos pues decimos Dios. Pero su presencia en la historia de Esther, curiosamente, y esto es lo que
me atrae todavía más es que es un libro donde Dios no se identifica, no aparece. Y esto me da una serie de enseñanzas profundas de lo que es ciertamente la verdadera, la profunda, la auténtica fe en el Señor, que no necesita siquiera de manifestaciones de Dios para seguir aferrado a Él. ¿Por qué? Porque, y eso no quiere decir que no las haya, ojo, su presencia está con nosotros todos los días, pero nosotros no nos da esa necesidad, porque sabemos que está ahí y que aunque no lo veamos, incluso cuando no lo sintamos, ahí está Dios. Y sobre todo, cuando alrededor nuestro parezca que ¿cómo diríamos? Los eventos que van sucediéndose en nuestra historia presente aparecen como malditos, como algo que está fuera de la mano de Dios, algo que está en poder de otro dominio, de otra fuerza, que no es la fuerza de Dios, y entonces nos vemos como que vamos a sucumbir. Es ese sentimiento que debieron de sentir el pueblo en el Éxodo, cuando allá en Sucot, frente al mar, por un lado estaba el mar y por el otro lado venían los egipcios con todo su armamento y con toda su potencia. Así se debieron de sentir, lo manifiesta. Cuando vieron aquello, empezaron a manifestar ese sentir, no de confianza en Dios, pues no lo habían aprendido todavía, sino de desesperación, pensando de que era el fin de sus tiempos. Y esto nos pasa a nosotros también, hermanos, hay que reconocerlo. En ocasiones ocurren cosas alrededor que casi nos ahogan nuestra fe. Pero en este libro, a pesar de que no hay manifestación de la trascendencia de Dios, la presencia de Dios en la historia está muy clara en este libro y como vemos es silenciosa. Es como el silbo apacible, ¿no? Pero está ahí. ¿Sabéis una cosa? Tenemos que aprender a descubrir ese silbo, ese silencio de Dios. Ese sentir de que Dios está. Porque al fin y al cabo, a veces uno puede estar con una persona que aprecia y te aprecia y no hablar, pero sentir algo que nos produce cierta tranquilidad, cierta paz. De la misma manera, si nosotros creemos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, estamos pensando que aunque Dios no esté hablando, que aunque Dios no esté diciendo nada, Él está. ¿Es así o no? Por lo cual tenemos que armarnos de esto, de esta idea. Como decía, una de las cosas que me han atraído en la lectura y la vuelta a lectura de este libro es que el mensaje que aparece aquí es sumamente práctico y un mensaje contemporáneo. Es decir, que no es que digamos, he dicho antes la fecha, ¿no? 400. Bueno, pues esa fecha no ha trascendido en una magnificencia de Dios y ha penetrado en los siglos y ahora, si queremos, penetra en el nuestro. Porque, hermanos, yo digo una cosa, vivimos en una época donde hay poco silencio de apreciación de Dios. En las iglesias necesitamos ruido, necesitamos algarabía, necesitamos gloria, si no salimos abatidos.
Pero es nuestro ruido, no es el ruido de Dios. Cuidado. A veces Dios en nuestro silencio es más poderoso que nuestro ruido, que nuestra exclamación, que nuestra gritería, incluso que nuestra alabanza. El silencio de Dios puede penetrar y tocar nuestra vida sin límite. Y vivimos una época cuando el silencio de Dios también está experimentado por muchos cristianos. Muchos cristianos. Cuando uno escucha, como ayer escuchábamos en el seminario de misiones de una misionera china y observamos la grandeza de Dios a la forma de obrar y vemos este mundo y decimos, aquí no vemos la obra de Dios de una manera como, pero es que hermanos, aquí nos han acostumbrado y la verdad es que tenemos cosas para confiar más allá de lo que necesitamos. Así que hoy la Iglesia parece estar bajo el control de seres humanos y no de Dios. Yo perdonar, pero quizá en el pasado también he caído en estas cosas, pero cuando yo oigo, el lunes habrá milagros de Dios, como si Dios estuviera diciendo, bueno, hasta el lunes no puedo hacer nada. Yo no sé por qué hacemos esas cosas. Luego uno penetra. Ayer mismo entré casualmente, porque estaban en directo en una iglesia y yo decía, ¿esto qué es? ¿Una danza india? Unos brincos, pero claro, con todo respeto, o sea, lo digo de verdad, pero digo, bueno, si les sirve y salen, es posible que salgan desahogados, pero salen sin el toque de Dios. Y una de las cosas diferentes que diferencia es el salir, que me desahoga, porque a veces vamos a orar y vamos a desahogarnos. Ahí me pego una buena llorada, no sé qué, es algo nuevo. Pero Dios ha estado ahí, ha tocado, me voy con algo de Dios. No digo que no, ojo, es una pregunta que yo me hago muchas veces. Bueno, he salido ahora de Dios, Señor, he estado, ¿qué saco ahora? ¿Qué salgo? ¿Salgo alegre por ti o salgo alegre porque venía cargado y ahora estoy descargado? Es muy diferente. Salir descargado porque yo estoy descargado a salir porque la presencia de Dios lo he sentido y estoy gozoso por Dios. Por eso tenemos que intentar dejar de escuchar voces de hombres, intenciones de hombres y dejar que Dios hable. Y si no habla, dejarle que en el silencio nos toque. Y tenemos que aprender a identificar la diferencia entre una cosa y otra. Fijaos bien, porque hay momentos en que Dios parece estar ausente de nuestra propia vida. Su silencio parece ser tan intenso que casi se convierte en una amenaza contra nuestra fe, ¿no? Y esta problemática, este dilema, el libro de Esther lo analiza perfectamente, fijaos bien. Fijaos que cuando empezamos a analizar la situación de aquel, esto tiene unas profundidades que igual me quedo corto, no sé, espero no, yo es que estoy extasiado y puedo aquí pegarme días predicando, así que me avisáis. El poder civil. Fijaos bien que en ese momento, en el momento de la historia en el que nos metemos en el capítulo 1, nos encontramos que el mayor poder en ese momento, el que tenía, digamos, el que la historia destaca como grande y poderoso, abarcando y estirándose, hasta que luego cuando se levanta Constantino acaba, ¿no? Era el imperio medo-persa. Y en ese imperio, quien tenía el poder era el rey. El control absoluto de su reino
y su palabra, la palabra del rey era la que era Dios. A través de la historia el poder civil ha intentado, yo siempre creo que el diablo está detrás, ha intentado y sigue intentando en general controlar la historia y en particular controlar al pueblo de Dios. Y a veces lo ha conseguido. Porque yo hay veces que digo, bueno, vamos a ver, parece que cuando vino Cristo y tal, la iglesia iba a ser el no a más. Pero cuando nos vemos como iglesia, ya no voy a señalar a nadie, cuando me veo como iglesia digo, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Si es peor que el Antiguo Testamento a veces. Nos compensamos con la gracia en cosas que no deberíamos. Entonces, aquí lo que vemos es que el poder civil tiene una gran fuerza. Y el diablo utiliza ese poder civil para controlar a las personas y controlar, si puede, al pueblo de Dios. Y no en vano, no en vano. El Señor advierte que en los últimos tiempos las cosas estarán tan difíciles que el Señor tendrá que acortarlos. Fijaos bien, acortarlos. Es decir, Él tiene unos planes, pero dice, voy a acortarlos, porque si no, estos no aguantan. Ni el pueblo de Dios podría aguantar, para que nos demos cuenta de la gran poderío que tiene el poder civil, representado hoy en día por el pueblo, que no es así. Porque el pueblo elige a unos cuantos y luego hacen lo que le da la gana durante un tiempo. Entonces, cuidado. En el libro de Esther hay 167 versículos que utilizan un vocablo que es berg, que representa el poder. Es decir, rey, reina, rey, reina. Se usa 250 veces en el libro, en 167 versículos. Fijaos bien, en un libro que no es muy grande. Así indica la importancia del poder civil en el libro. Es decir, cuando uno lee esto, y lee solo para aprender sobre el poder civil, acaba con una losa encima que dice, realmente vaya la que les cayó a esta gente. ¿Y quién quita la losa? Pues cuando nos unimos al pueblo de Dios, a este pueblo representado aquí claramente por Mardoqueo como tutor, como adoptador de la huérfana Esther, y que Dios estaba silenciosamente haciendo su trabajo. Gloria a Dios. Qué bello, qué bello. Entonces, ¿tiene el rey o tiene el poder civil dominio absoluto? ¿Cuál es la naturaleza de su poder? ¿Tiene límites ese poder? Son cosas que nos tenemos que preguntar y que llegamos a esto claramente. Muchos han puesto su esperanza en Trump. Y ciertamente, bueno, no es que sea oro vivo, pero sus intenciones no, en muchos aspectos no iban mal. Sus intenciones. Sobre todo en la lucha contra esta globalización. Quizás por él, no pensando a lo mejor en España o en Europa, sino pensando en su propio país. Por eso se les llama ahora patriotas. Una cosa son los nacionalistas, otros son los globalistas y otras son los patriotas. Ahora ya no hay gente de izquierda ni gente de derecha. O eres globalista, o eres nacionalista, es decir, que te interesa lo tuyo y los demás que se pudran, o eres patriota, que tú defiendes los derechos sin dañar a nadie y ayudando a los demás. Bien, pero Trump no es Dios, hermanos. Si Dios hubiera puesto, si Dios quisiera haber dejado a un hombre, hubiera dejado a Jesucristo. Pero Él volverá. Y Él reinará. Pero no es el momento. Y mientras tanto nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Por eso
Dice, nada más empezar, dice en Esther capítulo 1, verso 1, dice, aconteció en el tiempo del rey Asuero, y continúa diciendo que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. El autor, inspirado por Dios, no oculta la realidad de ese poder. Por eso digo que cuando uno estudia como si fuera un estudiante del poder civil que tenían en ese momento los reyes, y lo estudia en este libro, uno se encontrará con que verdaderamente este hombre tenía poder, y muy extenso, muy extenso. Y dice, o sea, era desde lo que sería desde el sur de Egipto, ojo, hasta lo que hoy llamamos Pakistán, incluida la tierra de Palestina y Jerusalén, que eran parte también de ese imperio. Fijaos que, y esto es una cosa que a mí me ha servido mucho, lo que llamamos, y lo que llaman los científicos para situarse, lo que se llama tiempo y espacio. Nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio, Dios no. Dios está por encima de eso. Amén. Su tiempo, si le llamamos así, su espacio, son muy diferentes. Tienen un desarrollo y una evolución muy diferentes. Nosotros estamos estáticos en cierta manera, con variaciones por causas que no es el momento de tratarlas, pero estamos estáticos. En cambio, Dios evoluciona. Por eso la gente dice, uy, el universo se expande. Claro, yo no veo que la Tierra se expanda, la Tierra... Pero el universo sí, ¿por qué? Porque ahí no era tocado el pecado. Y entonces hay una expansión rica y controlada y absolutamente definida por Dios. Pero la pregunta es, en tiempo y espacio, ¿quién los controla? La gente llega al poder, tiene dinero, tiene fama o lo que sea, y ya se cree que va a controlar el tiempo y el espacio. Y se sientan en un trono, no hace falta que sean rey, se sientan en un trono. Fijaos que es curioso, pero dice, en el verso 2 dice en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, y esto tiene gran significado. Quiere decir que que las cosas le iban bien. Estaba afirmado, es decir, no había detrás formas de intento como había en todos los reinados en ese momento de usurpar ni cosas de estas, ¿no? Y dice, el cual este reino estaba en Susa, capital del reino. Pero cuando uno se acerca, uno se da cuenta de que Susa no es la ciudad. Susa es la acrópolis de la ciudad. Susa no es la ciudad, es la acrópolis. Ese es el sitio más elevado de la ciudad en el cual estaba localizado el palacio. Muchas veces decimos por motivos de defensa, pues aquí vemos también los castillos que se ponían en... Pero aparte de esa magnificencia de poder, de control o de defensa, sobre todo estaba el de, cuando uno mira decía, ahí está el poder. Porque el poder es cuando dice, el Salmo dice que mirando a los montes, el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, ve a los montes tan altos y como que le suponen una magnificencia tremenda, un reto. Y él dice, con eso tan grande, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De los montes? Y luego dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, este monte está hecho por Dios. Y reconoce inmediatamente esta situación, y del materialismo entra en la vida espiritual de pleno, el salmista. Por eso esta ciudadela era el palacio, era el lugar alto,
y esta Acrópolis estaba muy bien fortificada. Según dicen, tenía una altura como de 48 metros o así, y estaba por encima de toda la demás ciudad. ¿Qué estaba indicando? Fijaos que la unión de esto que está diciendo aquí Dios, si somos lectores de entre líneas, nos damos cuenta que dice sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa Rapita. Es decir, estaba estabilizado en su reino y encima estaba en un lugar que era magnífico, protegido y grande. Manifestación del poder civil. Hoy en día, cuando vemos un partido o varios partidos que tienen la mayoría en un lugar, decimos lo que va a ocurrir. Mangonean y hacen lo que les da la gana. Les importa un comino los que no le han votado. Toma castaña. Cuando el gobernador es llamado a servir a todos. A todos. Es el principio de la palabra de Dios. El servicio a todos. En cambio, hoy en día el poder civil amedrenta, ¿no? Entonces, fijaos bien, no solo en el siguiente paso, o sea, aquí lo que estamos viendo, en toda la línea primera de este capítulo, lo que estamos viendo es un ejercicio de presentación del poder civil, del poder del rey, que nos puede anonadar, en un silencio de Dios, que nos introduce en una historia y que, como si fuera si vemos la película y vemos al rey, vemos todas esas cosas, y su poder y todo lo que puede hacer, y lo que viene después decimos, ¡ay, madre mía, el pueblo de Dios lo que le va a pasar! Como ocurre hoy en día, hermanos, que no sé si será, pero está amenazando un nubarrón de persecución, tintada de ley, increíble. Pero no nos engañemos, esto está ocurriendo en muchos lugares. Y China, que es llamada a ser la potencia número 1 en no mucho tiempo, no permite que los cristianos vivan libres. Ahí nos contaba la misionera esta china de que el control que hay, no sé, 4 millones y pico mil de cámaras, dijo que había cámaras, controles por todos lados, los teléfonos los tienen intervenidos, los WhatsApp, que no es WhatsApp lo que tienen ellos, WhatsApp o WhatsApp o no sé qué, también lo tienen intervenido, y los cristianos que los pillan. Pero decía esta mujer que uno de los líderes de zonas, o sea, líder de líderes, que lo habían pillado y estaba enfocado, es decir, que iban a por él, dice que se lo encontró y él dijo, él estaba como que no pasaba nada. Es decir, estaba predicando, bueno, y ahora como predicamos, ¿qué hacemos? Porque es curioso, ¿no? Como la forma que predican se las inventan, allí dejan unos raditos que no hay por aquí, yo no los he visto, que hacen y para que vean y tal, que porque se les mete una tarjeta, entonces en la tarjeta han puesto la Biblia, entonces cuando los paran, ven los raditos, ¿oye, cuántos radios tienen aquí ustedes? Y tal, no, que queremos aquí y tal. Los chismes de Biblia no los enseñan, claro está, porque si no, y cuando llegan a las iglesias les ponen el chip y la gente tiene la Biblia. ¡Gloria a Dios! Bueno, pues este líder, lejos de estar asustado por el poder civil, confiando por encima del poder civil en el poder de Dios, hacía planes de cómo repartían la palabra, de cómo, es decir, de cosas que uno a lo mejor dice, estamos aquí mismo, no, vamos a cumplir con lo que dice el rey. Incluso si a mí todo me es lícito, pero no todo conviene, quizás lo que diga el rey también es mucho lícito, pero no conveniente. Ojo.
Vamos a analizarlo desde todos los puntos de vista. Entonces, porque el poder civil lo que quiere es... Bueno, el rey refuerza... Bueno, Dios permite que en este libro se refuerce ese poderío del rey, porque en el verso 3 todavía no ha acabado el hablar sobre el rey, porque lo lógico hubiera sido, bueno, otras veces dice, en el rey tal estaba Asuero y reinaba, punto, y ya luego pasa. No, aquí no. Aquí empieza a hablar del rey, Señor, ¿qué pasa? Este es un rey que no cree en ti. Vamos a ver. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. ¿Para qué? Para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Fijaos qué fiestaza. 180 días. Tócate, nariz. ¿Pero qué es esto? Vamos a ver. Yo digo, vaya. Es decir, aquí lo que vemos es el ejercicio. Ya el ejercicio de atemorización, de sobresalir. Ya veis. Bueno, una fiesta de un día. Una fiesta de un mes. No, 6 meses. 6 meses de fiesta. ¿Por qué? Porque yo soy el rey. Poderoso. Hago lo que me da la gana. Y la gente, todos estos dicen que venían gobernadores, príncipes y todo. Yo nunca he podido hacer una fiesta de estas. ¿Qué poderío tiene este hombre? Chántala muy, que diga que a callar. ¿No veis? Brillo, magnificencia de su poder. Mostrar el brillo y la magnificencia de su poder. ¿Por qué mostrar la gente la magnificencia de su poder? Sobre todo es para dominar. Fijaos que dentro del tiempo, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, hermanos, sea el partido que sea el hombre que sea, está en el tiempo y en el espacio. Ha habido muchos reyes, ha habido gente muy mala y tal, pero ¿dónde están ahora? Incluso en las religiones ha habido grandes líderes, ¿y dónde están ahora? Pero si preguntamos, ¿dónde está Jesucristo? Esperando la hora para volver, encantado de volver, con unas ganas que para qué devolver. ¿Es así o no? Y nosotros con unas ganas tremendas de recibirlo. El tiempo y el espacio condenan al poder civil a que no puede salirse de él. Gracias a Dios por ello, gloria al Señor. La historia aquí lo define como una exhibición de poder humano, porque si tengo poder tengo que exhibirlo, o si no lo pierdes. Si no lo pierdes, y puede manifestarlo de muchas maneras. Este hombre no solo lo manifestaba de esta manera a la gente que era ya servil, sino que a aquellos que no lo eran, iba por ellos. Como decía el otro día, él quiso invadir Grecia, y Leónidas, esta famosa película y tal de los 300 y tal, Leónidas fue uno de los que murió por este rey. Era su poder. ¿No queréis vosotros someteros? Pues voy a por vosotros, tengo un ejército grande, este es mi poder, ¿no? El rey desea que todos sepan que él está en control, que aquí hay, ojo, que aquí hay seguridad económica, aquí hay mucho, venid a mí, estar bajo mi sombra, porque aquí hay, que mi posición como rey es segura, que controlo el imperio y que si os sometéis a mí, yo... Y este es uno de los grandes problemas una de las grandes actuaciones que está teniendo el globalismo, la paga universal. El vago va a ser premiado. Y el
trabajador va a ser desmotivado. Eso pasó en mi país. Esa es la actuación. La cual, cuando uno lee a Stalin, o a todos los que es Stravinsky, o Stravinsky, todos tenían esta misión. Esta misión. Haz creer al pueblo que eres tú el que le da de comer. Y van a estar más contentos que para qué. Más contentos que para qué. Las riquezas, la majestuosidad sirven para inspirar, pues, respeto y temor. Y esto es lo que estamos rodeados de ello. Y como cristianos tenemos que aprender a, ¿cómo diría yo?, a gestionar eso en nuestras vidas. A no apabullarnos por ello. Tenemos una obra que hacer, hermanos. Perdón. Lo mismo que decía este líder chino, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo que el COVID? Sí, pero ¿yo qué tengo que hacer? El hambre, sí, pero ¿yo qué tengo que hacer? La persecución, sí, pero ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Dónde quieres que esté? ¿Cuál es mi puesto? ¿A dónde quieres que llegue? ¿Cuál es mi misión? ¡Aleluya! La iglesia le falta eso, hermanos. La iglesia tiene que despertar. Tiene que darse cuenta que aunque Dios esté en silencio, está activo. Amén. Activo, gloria al Señor. Fijaos que el capítulo 1 nos indica que este poder del que se está hablando, que es esencialmente un poder humano, lleva a controlar a otros seres humanos, a dar órdenes y ser obedecidos y a destruir a aquellos que no quieren someterse a ese poder. Esto es lo que nos enseña aquí. Y Dios no se escurre el bulto al hablar de este rey. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene en sus hilos. Y nos lo muestra. Y tenemos que ser capaces de ver los hilos que cuelgan de aquellos que detentan el poder en este momento, que están en la mano de Dios, hermanos. No son libres para hacer lo que quieran. El rey controla en este caso las tierras desde Egipto hasta la India, pero no controla las tierras en sí, controla a los seres humanos que forman las naciones y que con sus destrezas, sus capacidades, sus habilidades tratan de vivir, tratan de autopreservarse, pero pareciera que el presente y el futuro de estos siervos estuviera en manos del rey. Y nosotros a veces como cristianos decimos, ay, va, esta ley nos va... Yo en temas de eutanasia, temas de aborto, yo digo, aborto, vamos a ver. Hagas ley o no hagas ley, si el corazón no está dispuesto, va a verlo. Lo van a ver de una manera o de otra. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el corazón. Cambiar el corazón de las chicas que puedan quedarse embarazadas. Tratar de evitar que lo hagan y si lo hacen, cambiar su corazón para que esa vida siga adelante, de una manera o de otra, dándoles las posibilidades para hacerlo. ¿Es así o no? Ese es el trabajo nuestro. Porque si predicamos el Evangelio y es acogido en el corazón, y lo está siendo en muchos lugares, las personas no querrán eutanasia, no querrán LGTB, no querrán abortos, no querrán abuso de niños, no querrán. ¿Es así o no? ¿Por qué? Porque su corazón estará enfocado a Dios y Dios los dirigirá como a nosotros. Amén. Por eso tenemos que, somos llamados a ser luz y sal en este mundo. Amén. No somos llamados a cambiar leyes. Somos llamados a ser luz y sal. Así es. Quizás lo que hemos hecho es que hemos perdido oportunidades tremendas, quizás. Y hemos dejado que Europa se convierta en un país ateo. Que derriba, el otro día estaban diciendo que habían derribado una cruz. A mí igual me da que derribe una cruz como si derribe 62. Pero lo que me indica, ya sabes lo que es.
No se les ocurrirá tocar ningún símbolo del Islam. Pero la cruz, un país cristiano, aunque sea culturalmente, es como despreciar, escupir. Pero escupir al alto porque te va a caer a ti. Fijaos que esto del dominio de los hombres es contrario a Dios. Dios, cuando establece la creación, Dios le da dominio y poder al hombre, pero estaba limitado a la fauna y a la flora. Dios no le dio poder al hombre sobre el hombre. Incluso cuando el mismo Caín comete gran pecado, le dice, ojo, que nadie me lo toque. Eso es lo que más o menos dice en esa enrevesada conversación que tiene, que nos muestra la palabra, que a veces uno se pierde en ella, ¿no? Pero lo que quiere decir es eso, ojo, pongo una marca y al que lo toque voy a por él. Él está protegido, es decir, yo me encargo. Yo soy quien cuida y quien decide sobre mis criaturas. Esta es la ley verdadera. Y la historia que nos muestra, pues que desde el principio se ha convertido en una sucesión de motivaciones de controlar a los seres humanos. Por eso somos maltratados o maltratamos a otros. Incluso, hermanos, cuidado, en la iglesia. En la iglesia también. No solo en nuestros trabajos, no solo en nuestro hogar, en las comunidades. Hay veces que en mi propia comunidad yo veo como tratan a la señora que está limpiando. Y digo, esta gente debe estar muy apresionada en su trabajo y aquí se desahoga con esta, pero está bajo su orden. Es que tienes que hacer... Por favor. Yo me acuerdo que una vez sí que me llamó la atención en el garaje, que estaba todo era el terrazo, pero no había manera. Y entonces yo me acuerdo que, además es José Luis el que hace la limpieza allí. Fui a José Luis y le dije, oye, Luis, esto no se puede brillar. Y dice, sí, lo he intentado. Y dice, pero es que eso lleva ya un mugre metido, que eso no hay manera. Bueno, eso está bien. Vale, te queda uno conforme. Uno puede ir y decir, oye, me hace falta esto, me hace falta. Pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Por eso, incluso el maltrato llega a los hogares, hacia los hijos, esposos, esposas. Cuando entendemos que tenemos poder, lo queremos usar. A mi casa contigo, tú eres mía. Las chicas que les echaron ácido, ese es el principio islámico. Si tu belleza no es para mí, no es para nadie. Por eso les echan ácido y destruyen, especialmente a su cara, para destruir la belleza, que no va a ser de otro, porque si no es mía, no es de otro. Este es el control, esta es la forma, que hermano, no está solo en los reyes, no está solo en los gobernadores, está en todo Quisque. Y el rey Asuero tenía control completo sobre el imperio, sobre sus oficiales que participaban de su poder. El banquete era una clara revelación de control que tenía sobre todo. Sí, Juana, el rey reveló todo lo que tenía, no dejó nada oculto. ¿Para qué? Para someter. No es decir, mira, aquí tienes, si te hace falta, no, pues aquí estoy porque te lo doy yo. No lo cojas porque quieres. Por eso, pero la palabra de Dios nos informa que aunque el poder del rey parece absoluto, no lo es. Su poder está limitado. Y lo limitado incluso en la propia esencia del entorno. Dice, en primer lugar, fijaos que dice, en ese versículo 1:1, nos dice muchas cosas también. Nos dice, aconteció en el tiempo del rey Asuero. Tiempo. En su tiempo. Él tiene un tiempo. Tú tienes un tiempo, yo tengo un tiempo.
aprovechar bien los días, ¿por qué? Porque son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo tratamos el tiempo? ¿Cómo actuamos en ese tiempo? ¿Qué hacemos en ese tiempo? Todos tenemos tiempo, más o menos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el rey no es la excepción. Otros reinaron antes que él. Incluso antes que él se estableció una serie de leyes a las que él tiene que estar sometido, no puede cambiarlas. A ellos tenía que someterse a gente que ya había muerto. Ante la crisis, él se ve sometido a someterse. Es decir, limitado por su propio poder. Dios no está limitado por su propio poder. Él está limitado solo no puede hacer algo que vaya contra su naturaleza. Por eso cuando dice la gente, bueno, si Dios creó el mal, puede hacer el mal. No, eso está en contra de su naturaleza, es imposible. Es como pedir que yo viva en el fondo del mar, con una casita hecha de concha. ¿Cuánto duraría? 3 minutos. Bien. 2, 1. También por la libertad personal, porque la libertad personal, hermanos, representa la esencia de lo que Dios ha hecho con nosotros. La libertad humana. El respeto que debemos de tener a esa libertad, porque es dada por Dios. La libertad humana es escoger. El problema de este principio es cuando yo quiero escoger, pero el que no escoge como yo, voy a por él. Ese es el principio. Entonces, debido a que hay una libertad, la reina Basti representa verdaderamente una fuerza increíble. Porque cuando el rey va un poco piripi, entonces quiere mostrar la belleza de la reina, exhibirla. Su vanidad. Exhibirla. Yo no creo que Basti es una mujer, claro, es una mujer que sin saberlo está en los planes de Dios. Porque su osadía, su uso de su libertad, el uso de su libertad, a pesar de las consecuencias, establece una puerta abierta para la obra de Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Por lo cual, Basti es un instrumento en las manos de Dios, que a lo mejor ella ni se dio cuenta. Pero aunque también representa, por otro lado, esa actitud que hay en nuestros corazones de usar esa libertad para desobedecer. No porque sea Basti, porque sea una mujer. Esto está en todos. Pero fijémonos que ella se resiste. Es un símbolo de... para el rey, Basti es un símbolo más de su poder. Así es. No es su mujer, no es su esposa. Es un símbolo de su poder. Hermanos, hay que tener cuidado porque nuestra familia es prestada por Dios. No tenemos esa gloria que a veces buscamos en la familia. Bueno, seamos humildes, toda la gloria viene de Dios. Demos gracias a Dios por lo bueno y por lo no tan bueno de nuestras familias. Demos gracias a Dios. Pero ella tiene libertad y esa libertad es poder, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos poder. Los esclavos negros descubrieron eso. Descubrieron que ellos tenían una cierta libertad que nadie podía. Muchos prisioneros injustos lo han descubierto. Me pueden encarcelar, pero no pueden encarcelar mi alma. Amén. Esta es la mayor libertad que uno consigue, que a veces los cristianos no la tenemos, cuando deberíamos tenerla multiplicada por 1000. La libertad personal. Que no es una libertinaje, cuidado, es una libertad dentro de los marcos establecidos por Dios. Pero el rey no pudo exhibirla. ¿Por qué? Porque la libertad de ella la estableció. Bueno, ¿cuáles serán las consecuencias? Bueno, pero yo no salgo. ¿Por qué? Porque ahí tú y yo, aquí me quiere exhibir.
Yo creo que como esposa, si hubiera dicho, oye, ven, acompáñame y tal, no pasa nada, hubiera ido, como cualquier esposa. Pero ahí manda a un séquito para que vaya. Reina Basti, el rey desea que os pongáis las mejores galas y que salgáis por ahí a exhibiros. Y el rey, mira lo que tengo. Tú no lo tienes, yo tengo más belleza del mundo. Porque parece ser una mujer muy bella, ¿no? Pero ella nunca exhibió su belleza. ¿Por qué? Porque hizo uso de su libertad personal a costa y sometió al rey. Porque aunque la hubiera matado, el rey no pudo exhibirla de la forma que quería. ¿Es así o no? ¿Cómo no? Por eso, hermanos, el martirio es una forma de que el poder o la persecución es una forma de decir al poder civil no. Y muchos cristianos lo han entendido y usan su libertad personal como criaturas e hijos de Dios para decirle al mundo no. Amén, gloria a Dios. No. Si me matas, pero no. Si me persigues, pero no. Amén. Gloria al Señor. El poder humano está controlado. La libertad de Basti, fijaos bien. Ay, qué hermoso. La libertad de Basti es lo que va a dirigir el resto de la historia. ¿Se dan cuenta? No es el poder del rey, es la libertad. El uso de la libertad de la reina Basti, el uso de su propia libertad, es lo que va a definir el resto de toda esta historia que aparece en este libro. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos, malísimo, terrible. Porque cuando la reina le reta al rey, él está forzado a tomar una decisión. Pero nunca puede exhibirla, porque eso ha quedado en ella. Puede arrastrarla, puede obligarla, pero no es exhibirla como él quería. Que ella fuera y se fuera contoneando allí delante de todos para mostrar la belleza. ¿Dónde tiene esta mujer? Una no creyente que puso las narices encima de la mesa a un rey poderoso. Y que, debido a su actitud, Dios aprovechó como puerta para actuar posteriormente. Gloria al Señor. Amén. A veces no nos damos cuenta de que nuestras decisiones pueden ser puertas abiertas a la gloria y a la bondad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso el rey no tiene poder sobre la decisión de ella. Los poderes que hay aquí no tienen poder sobre nuestras decisiones, hermanos. Somos libres. Amén. Lo que pasa es que dice que somos libres de acuerdo a la libertad que Cristo nos ha hecho libres. No libertinaje. Una libertad que es la libertad de la expresión de un ser como Dios quiere que sea. Igual a Cristo. Bendito sea su nombre. Ella ya deja de ser reina. Ella ya no va a seguir siendo reina, etc. Pero no va a ser exhibida. Ella ha limitado al poder con su decisión. Aleluya, igual que los creyentes cristianos. Y si nos toca, nosotros tendremos que aprender esta lección. De limitar al poder, diciendo no. Cuando nos digan que debemos de hacer o no hacer, y es injusto. Por eso, el rey que cuando habla, su palabra se convierte en ley, en un imperio, pues su decisión le trae consecuencias, porque ha decidido que salga alguien que no va a salir. Anda, Fijaos que en el capítulo 2, verso 1, dice algo que pasa desapercibido y dices, bueno, ¿por qué está esto aquí?
Y uno cuando entiende un poco la forma de escribir, capítulo 2, verso 1, dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira, Y el alcohol. el rey Asuero, dice, se acordó de Vasti y lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Fijaos bien que él, en este se acordó de Vasti, yo creo que aquí hay un dolor de conciencia de este hombre. Este hombre dijo, cuando ya se le pasaron los efectos de la borrachera, los efectos de el impulso de momento que por ser rey no dejaba de tenerlo, cuando se pasa toda esa historia, entonces él lo que está diciendo es, madre, lo que he hecho, qué tontería acabo de hacer, pero lo hecho está. El rey está atrapado por sus propias decisiones. Yo me río un montón a veces con las decisiones que toman los gobiernos, que los ves que las toman ahora y luego al otro día las toman de otra manera y al otro día de otra manera. Claro, no están sujetos como el rey. El rey sí que estaba sujeto a su palabra y tenía que mantenerla. Él se acordó y dijo, pues ya no he dicho esto de echar sentencia, ahora ya no puedo echarme atrás. ¿Qué va a decir mi pueblo? Que yo tengo el poder y ellos van a decir, este es débil. Tiene que mantener. Pero él dice en su interior, la que he hecho. Pero la que has hecho va a ser el camino para que Dios actúe. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, fijaos bien que el rey se convierte en prisionero de sus decisiones. Se convierte en prisionero. Y la pregunta es, ¿quién va a controlar? ¿Quién será la próxima reina? ¿Quién controlará la historia? En el capítulo 1 vemos que el rey la controlaba, que tenía poder sobre todo imperio. Pero al terminar el capítulo se le describe casi como un impotente. Por una simple decisión, que aunque Dios no dice aquí estoy, hago y deshago, Dios está ahí, en silencio, actuando. Gloria a Dios. El poder civil no tiene el completo control, hermanos. ¿Quién está al timón? El Señor. Aquí no sé, todavía, en este momento de la historia, no estoy porque conocemos lo después, pero en este momento de la historia no nos dice quién tiene el control. Pero se está preparando el escenario, la primera gran escena en la que parece que el poder civil se va a salir con la suya y que una simple, pequeña decisión de una señorita o señora llamada Vasti cierra la puerta al rey y la abre para Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria al Señor. Las limitaciones del poder asuero apuntan hacia la necesidad de un rey que tenga dominio sobre la historia. Ese es el intento del diablo. Está buscando a uno, siempre ha estado buscando a uno, sea quien sea, Hitler, sea Mussolini, sea quien sea. ¿Para qué? Para dominar el mundo. Se pone detrás de él. Y sin darse cuenta, Dios abre puertas y cierra puertas. Hace que esos mismos que son sabios y que parece, cuando Hitler avanzó, como llamaba la guerra rápida era una maquinaria que entró en Austria, entró en Hungría, entró y dominó los países de una manera, y si no acababa con ellos. Y parecía entonces, yo me imagino a los cristianos de entonces que dirían, ¡oh! La que nos ha caído. Pero él mismo cometió errores terribles, que llevó a sus hombres a morir en Stalingrado, etc.
Hermanos, por encima de ese rey que está buscando el diablo, en Apocalipsis capítulo 19, verso 16, al Señor Jesucristo se le domina Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. En su sabiduría, este Rey de reyes, de acuerdo a Romanos 8, 28, Él actúa de tal manera que los que le aman, todas las cosas, hermanos, todas las cosas actúan para bien. El poder del amor transforma a cada criatura y nos permite autorrealizarnos, de verdad. El poder, hermanos, de Dios es manifestado silenciosamente, pero como soberano Rey de reyes, Señor de señores, se manifiesta de una manera increíble y extraña, porque el mismo Apocalipsis en el capítulo 1, verso 5, nos recuerda que fue su sangre la que lavó nuestros pecados. Este que está en gloria, este que está en eminencia, este que va a venir a reinar, este es el que nos lavó. Gloria al Señor. Y en Isaías 11, 2 al 4, nos dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y su deleite estará en el temor de Jehová. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que sepa de oídas, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Esta es la forma de gobernar. Por eso queremos a este rey, que es el Rey de reyes. ¿Y sabéis quién es? Es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Este que también, como dice en ese mismo libro de Apocalipsis, capítulo 1, después del 5, el 6, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Encima eso. Pero nos ha hecho reyes y sacerdotes no para exhibir su poder, no para mostrar, sino por amor. Por amor. Y esa es la mejor fórmula. ¿Así es? Bendito sea el nombre de Dios. Hasta aquí, hermanos. Que Dios nos ayude a entender esto. Que nos ayude a entender que los poderes civiles están sometidos. Que no hay ningún poder sino el dado por Dios. Que Dios pone y quita, aunque las apariencias engañen. Aunque la exhibición de esos poderes civiles abusando de la categoría adquirida muestre cosas que no deberían demostrar. Gloria al Señor. Nuestro Dios reina. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, queremos, Señor, ponernos delante de tu presencia humildemente. Te agradezco, Señor, esta palabra para entender lo contemporáneo que está y el cómo tú permites que los reyes de este mundo, los que mandan en este mundo, exhiban su poder. Pero tú en silencio incluso estás trabajando y estás utilizando puertas, a veces abiertas incluso por personas que no creen y que hacen uso de cosas que tú les has dado, como es la libertad que usó esta reina Basti. Gracias, Señor, por estos instrumentos. Ahora queremos ser nosotros instrumentos en tu mano, que puedas en nosotros y con nosotros abrir puertas y cerrar puertas. ¿Para qué? Para que tu gloria siga manifestándose en la tierra. Para que muchos vengan al conocimiento tuyo y de tu verdad. Y para que tu gloria llene la tierra. Gracias, Señor. Sigue enviando obreros a tu mies.
a las mieses fáciles y a las difíciles, a los campos que resultan inmediatos como aquellos que tardan, porque tú, al que escoges, sabrá ser fiel a ti. Haznos fieles a nosotros en la cometida que tenemos en esta congregación, en esta ciudad, pero estamos dispuestos a ir donde tú quieras, Señor. Gloria a tu nombre siempre. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos has librado de males, de perjuicios y de grandezas del mundo que nos podían hacer daño. Y lo seguirás haciendo, Señor, pues tú mismo dijiste que lo único que se puede hacer en este mundo peor es quitarnos la vida, pero no es la vida eterna lo que nos pueden quitar, porque eso está en tus manos. Gracias por ello, Señor. Danos capacidad para ser reyes y sacerdotes de tu ministerio, de tu grandeza, de tu poder, con humildad, sabiendo que tú siempre serás nuestro Rey de Reyes. Gloria a tu nombre. Que Dios nos ayude a entender todo esto. Amén.